Bienvenidos a todos ustedes a esta ponencia Abrazando nuestra historia desde la psicoterapia, resiliencia, aceptación y el derecho a ser. Contamos con la ponente, licenciada Elizabeth Castro Silva. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues bienvenidos a este espacio. Me va a tocar a mí darles este recorrido por un poquito de la historia de lo que es la semana que estamos festejando en esta institución. Me da mucho gusto saludarlos. Efectivamente, nuestro tema es abrazando nuestra historia, que vamos a empezar por ahí. Conocer nuestra historia no solo es acumular datos sobre el pasado o memorizar fechas importantes. Es una herramienta fundamental para entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero sobre todo es conocer desde lo más profundo quiénes somos. Esto es sumamente importante, sobre todo porque vamos a entrar en esto que es el movimiento LGBT y cuánta importancia tiene conocernos, ¿no? El tema de la identidad. Hay una historia colectiva, sobre todo en los grupos como el movimiento, el símbolo de lucha, pero que hizo que este movimiento surgiera y que al día de hoy sea un referente y un gestor de derechos. No solo eso. La seguridad para muchos, cada miembro tiene una historia muy importante. Y vamos a empezar el día de hoy, ¿sí? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? La historia tiene que ver no solo, como lo mencioné, con una recopilación de datos. La historia construye la identidad. Nos ayuda a comprender el presente, evita que repitamos los mismos errores, desarrolla pensamiento crítico, inspira y desarrolla la empatía. Fíjense que todos somos historia. A mí me queda bien claro que todos somos historia. ¿Sí? Todos tenemos una historia y formamos parte de la historia. Y a veces sobre todo en las clases es sumamente aburrido decir y pensar en historia. Ay, ¿cuánto me tengo que aprender? ¿Cuánto tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que conocer? ¿No? Porque pues conocer más de 2000 años de historia puede resultarnos aburrido. Pero ¿conocemos nuestra historia? ¿Nuestra propia historia? ¿La conocemos? Y no se trata de pensar en cómo nacimos, ¿no? No se trata solo de ver si gateamos o no gateamos, a qué escuela fuimos. No, conocer nuestra historia desde lo más profundo. ¿Quiénes fueron nuestros padres? ¿Quiénes fueron nuestros abuelos? ¿Qué pensamientos tuvieron? ¿Qué costumbres? ¿En qué cultura estamos inmersos? Todo lo que nos va dirigiendo, porque como seres humanos tenemos una psique. ¿Y esa psique cómo se formó? ¿Cuál es la historia de nuestra psique? Y creo que eso es sumamente importante, abrazar nuestra historia para poder desarrollar nuestra propia identidad, ¿no? El movimiento LGBT, me confieso que no soy muy conocedora del tema. Lo he visto solamente por pantallas, por redes, ¿no? Me he profundizado en el tema, pero no cometer ninguna situación que les pueda causar alguna emoción negativa, ¿sí? Pero ahora que lo estaba estudiando me parece fundamental, ¿sí?, que vayamos pensando en la aceptación, ¿sí? Pero para poder llegar a la aceptación tenemos que pensar en nuestra propia identidad. ¿Cómo nos reconocemos, no? ¿Qué es lo que significa la identidad? En alguna ocasión escuchaba a un maestro que decía que nuestra identidad es individual, ¿sí? Nosotros pertenecemos a un sistema que es nuestra familia y esa familia pertenece a otro sistema, ¿sí? Y como personas, como parte de una familia y de un clan, tenemos un apellido, ¿sí? Por ejemplo, yo me apellido Castro, entonces pertenezco a una familia de
comerciantes que le gustaba tejer suéteres, ¿no? Entonces yo soy de los Castro que tejen suéteres, ¿no? Mi abuelo, mi padre tejían suéteres. Entonces, a mí no me gusta tejer suéteres, a mí me gusta el desarrollo personal, ¿sí? Y como parte de la familia de los que tejen suéteres, yo soy parte de los Castro. Pero tengo un nombre, que es Elizabeth. Y ese nombre me hace individual. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Elizabeth? ¿Qué le gusta a Elizabeth? ¿No? ¿Por dónde ha caminado Elizabeth? Y eso es parte de nuestra historia. Si bien a veces, como parte del clan, como parte de los Castros, nos van dirigiendo y nos van diciendo, por aquí, esto sí, esto no, ¿sí? Pero de nosotros depende qué es lo que vamos a seguir, ¿sí? Y para eso tenemos que desarrollar una identidad. Hablar de la comunidad LGBT, sobre todo en identidad, ¿sí? Porque no solo existen las personas homosexuales, sino las transgéneros, sino las que se identifican, ¿sí? Incluso como personas que les gusta enamorarse de las personas solamente, no con un género. Discúlpenme el que no recuerde cuál es el término, pero hablar de la comunidad tiene que ver con identidad, en cómo se identifican. Y hay una identidad que es personal y tiene que ver con los elementos que son únicos de un individuo, como su nombre, personalidad, gustos, recuerdos, habilidades y experiencias vividas, lo que les acabo de mencionar. Y también tenemos la identidad cultural. Engloba las costumbres, las tradiciones y símbolos, ¿sí? Compartidos por un grupo social, lo que les decía, ¿no? Personal, el nombre, quién soy, cómo me llamo. Cultural, el apellido, a qué clan pertenezco, ¿sí? Y entonces, de ahí nos vamos a la parte de la cultura. ¿A qué clan pertenezco? Sobre todo, está en una cultura mexicana en donde el ser parte de la comunidad parece que es muy grave, ¿no? Aunque haya campañas en donde se apoye o se mire a los pertenecientes de este grupo, creo que aún todavía no hay una certeza o algo muy seguro sobre todo, para la redundancia, no hay algo que los haga sentir seguros, ¿no? Y eso creo que tiene que ver mucho con la cultura. La cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, artes y costumbres, sobre todas las costumbres. Imagínense que cuando llegas a casa y ya te identificaste como un miembro de la comunidad, y llegas a casa y le dices a tu padre y a tu madre, ¿sí?, que eres miembro de la comunidad, ¿cómo es que ellos responden? Aunque haya familias en donde les hayan dado esa libertad, aún como padres quizás sientan, ¿no?, ese impacto, el impacto de tener un hijo miembro de la comunidad, y en un principio no lo acepten tanto, ¿sí?, precisamente por sus creencias, por sus costumbres, por sus normas. Porque eso viene de generación en generación. Por eso es bien importante conocer nuestra historia. ¿Cómo es que nuestros padres fueron criados? ¿Cómo es que nuestros abuelos fueron criados? Y así nos podemos ir hacia atrás y conocerla. ¿Para qué? Para que no nos duela tanto, para que podamos entender que esto que ellos sintieron es muy normal por sus creencias, por sus normas, por sus modos de vida, ¿sí? Todo eso que los caracteriza como familia. Pero si nos vamos más afuera, si nos vamos a no solo la cultura de la familia, que cada quien tiene sus normas, nos vamos más afuera a la cultura colectiva, la de allá afuera, ¿sí?, en donde en
México, a pesar de que se han hecho muchas leyes, muchas reformas para integrar a los miembros de la comunidad, ¿no? Ya hay matrimonios, ya hay algo legal, incluso ya hay cambios de nombre para las personas trans. A pesar de todo eso, creo que culturalmente no hemos avanzado mucho. Y investigando me llama mucho la atención, ¿sí? Porque México tiene una peculiaridad, y es la picardía. Son estos chistes, ¿no? México es un país en donde la mayor parte de la gente habla en doble sentido. Yo no digo que esté mal, pero creo que a veces se normalizan los chistes, se normaliza lo gracioso, sin pensar en que el otro, del otro lado, pueda sentirse mal por algún tipo de comentario. Y eso me parece sumamente crítico, ¿no? Como si bien hemos avanzado, si bien el pensamiento de la cultura de allá afuera, de la sociedad, ha avanzado, ¿no? Ya no nos escandalizamos tanto, sin embargo, aún no hay aceptación. Y esa es una realidad, ¿no? La contradicción institucional y la realidad social son cosas diferentes, ¿no? El peso del matrimonio y el mandato de la masculinidad. O sea, aún teniendo parejas, ¿sí?, del mismo sexo, alguien tiene que hacerla la parte masculina y alguien tiene que hacer la parte femenina. Y son acuerdos y son decisiones, sí, pero aún creo que dentro del movimiento, dentro de esta identidad, ¿sí?, también hay creencias todavía que vienen de la familia y de la cultura, ¿no? Como matrimonios del mismo sexo, hay alguien que hace la parte masculina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nuestra cultura, porque así nos enseñaron. Y hay alguien que hace la parte femenina, ¿no? Y no me refiero a la parte íntima, sexual, sino me refiero a su cotidianidad. O sea, tú vas a trabajar, yo me quedo al lado de la casa, ¿no? A veces ambos salen a trabajar, pero también hay roles, ¿no?, que tienen que ver con lo femenino y lo masculino. Y eso también es bien difícil, pero tiene que ver con esta cultura que nosotros tenemos como mexicanos, la doble moral y el arraigo religioso familiar, también es otro tema, ¿no? No tenemos mucho tiempo para ahondar en estos puntos, por eso lo voy pasando rápido, pero qué importante, ¿no? La violencia extrema, los crímenes de odio. Aún tenemos muchos crímenes de odio hacia los homosexuales, ¿no?, hacia las personas trans, hacia las personas que se identifican en este movimiento. Muchos crímenes de odio. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque no solo es para ellos, sino que en México hay mucha violencia, ¿sí? No hay una cultura de la salud mental. Por eso es importante que el día de hoy vayamos hablando sobre abrazar nuestra historia, pero también ir pensando en nuestra salud mental, porque no solo tiene que ver con los integrantes del movimiento, sino tiene que ver con todas las personas. Y creo que uno no debería hacer esa diferencia, porque somos personas, somos seres humanos. Uno no debería tener una diferencia para empezar por ahí, pero es mi muy particular punto de vista, ¿no? Los del movimiento y las otras personas. Todos somos humanos, todos tenemos emociones. Y eso es bien importante, que vayamos identificando cada una de estas emociones, ¿no? La búsqueda de identidad, ¿para qué? Para tener el derecho a ser. Seas o no seas parte de la comunidad, porque somos un todo, ¿no? Todos compartimos este espacio. Y eso es bien importante que lo podamos tener en cuenta. ¿Qué es la psicoterapia? ¿Por qué desde la psicoterapia? Ya hablamos de la importancia de conocer nuestra historia para poder abrazarla, para poder identificarnos. Y después, ¿qué es la psicoterapia? La psicoterapia es un
así de sencillo. La psicoterapia es una herramienta de acompañamiento para la modificación y aceptación de comportamientos y emociones. Ayuda a superar traumas, desarrollar hábitos más saludables y lograr un mayor bienestar emocional. Pero ¿para qué me sirve la psicoterapia? Pues sirve para todo. Para todo sirve. Yo sé que hablar de psicoterapia o de salud mental no es ya, bueno, ya es más común, pero no es tan común, ¿no? Yo en el consultorio me he encontrado con personas que llegan, muchas entrevistas, que llegan al consultorio y que no continúan. Porque aún tenemos muchos prejuicios sobre el tema de la psicoterapia. Recuerdo que una mamá me decía, es que mi hijo no quiere venir porque dice que no está loco. Todavía tenemos esa idea, ¿no? Es que dice que no está loco, es que no se trata de que si estás bien o si estás mal. La psicoterapia sirve para que te conozcas. Así de sencillo. Para que conozcas cómo funciona tu mente. ¿Qué es lo que te duele? ¿Por qué te duele? ¿Cómo te puedes enfrentar a ese dolor? No sirve para que vayas con una persona a que te diga qué hacer. Y eso sí quiero que quede bien claro. La psicoterapia no sirve para que tú llegues y le digas, es que, ¿qué crees? No sé qué decidir. ¿Me voy por aquí o me voy por allá? No funciona así. Por eso cuando llegan al consultorio, es que no me dice nada, no me dice qué hacer. Pues no. ¿Por qué? Porque la psicoterapia nos ayuda a entendernos. El psicoterapeuta solo nos guía. Solo es una guía. ¿Sí? Te muestra parte de tu mente. Te muestra qué es lo que estás pensando, cómo lo estás pensando. Pero la toma de decisiones es personal. Tiene que ver con la identidad también. Actúa como un espacio seguro para el descubrimiento y la regulación emocional. Regulación emocional. Y eso es bien importante, porque no es para que se me quite el enojo, no es para que ya no me sienta triste, no, es una regulación emocional. Las emociones ahí están y toda la vida las vamos a tener, son parte de nosotros. Y si las reprimimos, pues no nos va a ir tan bien. Y si no las aceptamos, menos. Y eso me lleva al siguiente punto, ¿no? La resiliencia y la aceptación. ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo la resiliencia y la aceptación? ¿Conocen esos términos? A mí me gustaría como saber si en el chat, ¿sí?, nos pudieran decir qué conocen de resiliencia y aceptación. ¿Por ahí? ¿Qué estoy viendo? Sí, hay una pregunta del maestro Rano Rodríguez. Maestra, gracias por su extraordinaria ponencia. Soy médico psiquiatra y padre de un hijo transexual. Lo amo con todo mi corazón y me siento profundamente orgulloso de él y de formar parte de una comunidad que nos ha enseñado el valor de la autenticidad, el respeto y la diversidad. Mi pregunta es, ¿qué mensaje le daría a las madres, padres de familia, que aunque tienen miedo o dificultades para aceptar a sus hijos o hijas en la diversidad sexual y de género, y cómo pueden transformarlo en esos temores, en amor, acompañamiento, apoyo incondicional para contribuir a su bienestar emocional y desarrollo pleno? Híjole, una gran pregunta, una gran pregunta, y sobre todo felicidades a este papá, que tiene mucha aceptación, porque es una gran pregunta y muy difícil, precisamente por la aceptación. Como papás tenemos una idea siempre, ¿no? Yo, dentro del conocimiento que he obtenido a través de todo este tiempo,
he entendido que los hijos se gestan primero en la mente. Cuando están embarazadas, las mamás empiezan a idealizar a sus hijos. Los papás se imaginan, ¿no? Cuando llega la noticia de estoy embarazada, ¿qué es lo que nos trae a la mente? Estoy embarazada, y entonces uno empieza a imaginar, ¿no? Incluso ya está a qué escuela va a ir, qué deporte va a llevar. Empieza uno a imaginar tantas cosas. Entonces los hijos, donde primero se gestan, es en la mente. Y si yo les dijera que no solo es en el momento del embarazo, sino tiene que ver con mucho más atrás. Desde que estábamos chiquitas, a nosotras las mujeres, ¿a qué nos enseñaban? ¿A jugar a qué? A la mamá, ¿no? Y muchas veces también jugábamos con nuestros primitos o amiguitos a los papás, ¿no? Y entonces uno imaginaba y cuidaba a muñequitas, ¿no? Y los niños jugaban con los carritos. Y entonces cuando llega un niño, ya uno se lo está imaginando qué género, ¿no? ¿Qué género va a ser? No, yo quiero un niño, no, yo quiero una niña. Y desde ahí partimos, porque hay una idealización. Y cuando llega y nosotros queríamos un niño y llega niña, hay como una desilusión un poco, aunque digan que no, si hay un impacto. Yo siempre les digo a mis pacientes, el que lo entiendas no significa que no te duela, ¿sí? Sí hay un impacto. Si yo quería niño y llega una niña, hijo, pues fue niña, ¿no? Y aunque digan, pero yo lo amo y no me importó lo que sea, no es cierto, no mientan, sí hay un impacto, porque ya hubo una idealización. Y esa idealización se rompe. Y luego, si es una niña y después pasa el tiempo, ya le compras el vestidito, ya la llevas a la clase de ballet, y pasa el tiempo, y ella quiere jugar fútbol, y ella no quiere las muñecas, quiere los carritos. Ahí viene otro impacto, muy fuerte. ¿Por qué? Porque se vuelve a romper. Una vez que ya aceptas que tienes una niña y te empiezas otra vez a generar esta idealización, ay, entonces ahora le compro el juguete, ahora le compro el vestido, ahora la voy a llevar a clases de ballet, y entonces va a ser una gran maestra, una gran doctora. Seguimos con nuestra idealización y llega y te dice, no quiero esto, yo quiero jugar fútbol. Es más, a mí me gustan las niñas. Es un impacto, y aunque uno diga, amo mucho a mi hijo, ese impacto se queda ahí. ¿Qué mensaje podría yo darles? Que vayan a terapia. Y perdón por eso, que vayan a terapia. ¿Por qué? Porque ahí van a poder descubrir desde dónde viene ese dolor y ese impacto. ¿Sí? Yo les podría decir, desde la aceptación, una parte consciente los acepta, los ama como son. Por el que uno lo acepte y los ame conscientemente en este momento no significa que no nos haya dolido. Y ese dolor se va a manifestar posteriormente. ¿Sí? Por eso, el consejo que yo les puedo dar es que vayan a una terapia, a una psicoterapia, no para aceptarlo, porque no tiene que ver con eso, sino para entender qué es lo que les duele, qué es lo que los desilusionó. ¿Qué es lo que hizo que de repente no pudieran entender el porqué de tal decisión? ¿Por qué decidió no ser una niña? ¿Por qué decidió no ser un niño? Porque el hijo ya lo tiene decidido. El hijo ya encontró su identidad. Y los papás nos quedamos así. Y lo que yo creía y lo que yo quería entender que no tiene que ver con uno, sino tiene que ver con ellos. Nosotros como padres estamos para formar la psique, para ayudarlos a formar esa psique. Introducimos en ellos muchos hábitos, costumbres, ¿no? Muchas herramientas que les ayuden en su vida adulta desde que son pequeños. Y llega un momento en el que uno tiene que soltar. Y
niño tiene que decir, bueno, ahí estás, para el mundo. Y tener esa aceptación nos cuesta muchísimo trabajo y también mucho dolor. Eso es lo que yo podría recomendar, ¿sí? O mencionarles a ustedes. ¿Qué podríamos hacer para la aceptación? Porque hablar de aceptación es hablar de un tema muy extenso. Yo les decía hace rato, conocen el tema de resiliencia, conocen el tema de aceptación, son iguales, es lo mismo. La resiliencia tiene que ver con la capacidad humana para adaptarse positivamente y salir fortalecido. ¿Qué es la resiliencia? Esa capacidad que tiene el ser humano, ¿sí?, para regularse. Ejemplo. Imagínense que tenemos en una mano un vaso o una copa y en la otra mano tenemos una esponja. Y entonces, cuando llega un problema, los apachurramos. La copa se va a romper. La esponja, cuando la soltemos, va a regresar a su estado natural. Eso es resiliencia. Podemos decir que la copa no es resiliente y la esponja es resiliente. Como seres humanos tenemos situaciones emocionales todo el tiempo. No podemos estar feliz, ni podemos estar tristes. ¿No? Tenemos que aprender a regularnos. Y eso lo logramos a través de la resiliencia. ¿Sí? Llegar al mismo punto, a una estabilidad de decir, bueno, ok, esto es lo que pasa, esto es la vida, continuamos. La aceptación tiene que ver con la capacidad consciente de reconocer y asumir la realidad o una emoción sin luchar contra ella. ¿Sí? Yo me acepto. ¿Cuántas veces decimos yo me acepto? Pero nos miramos al espejo y ya estoy gorda. Pero me acepto. ¿No? O de repente nos sale algo mal. ¡Ay! ¿Cómo puedes haber hecho eso? Nos juzgamos, pero nos aceptamos. ¿No? Entonces, la aceptación tiene que ver con un compromiso con nosotros mismos y se trabaja todos los días. Todos los días se tiene que trabajar con nuestra propia aceptación. Porque tenemos información de todos lados, ¿no? De allá afuera, de la cultura, de nuestras costumbres, de la sociedad, tenemos información. Y así como les mencioné que el hijo se gesta en la mente, los hijos, nosotros como hijos, queremos llegar a esa idealización de nuestros padres. Nosotros como hijos queremos ser aceptados completamente por nuestros padres, porque nuestra mente dice, no, es que no soy suficiente, es que no hice esto, mi mamá me va a regañar, mi mamá me va a decir, ¿no? Y pareciera que vamos por la vida tratando de hacer sentir bien a nuestros padres. Aunque me digan que no, sí, ¿por qué? Porque nuestros padres son nuestro primer vínculo y son los más importantes. ¿Sí? Aunque digan, es que yo decía, mi mamá es maestra, y yo decía, yo nunca voy a ser maestra, porque mi mamá era muy exigente. Yo era una niña de 10, y entonces para mí era, no, mi mamá es maestra, ella es jubilada, y entonces yo odiaba ser maestra. Yo no voy a ser maestra, nunca. Así, ¿no? ¿Y qué creen? Que aunque conscientemente yo decía nunca voy a ser maestra, mi inconsciente y esa necesidad de aceptación de mi madre y de reconocimiento de mi madre me llevó a ser maestra, ¿no? Y mi mamá me lo dijo, ¿no que no ibas a ser maestra? Me lo dijo, ¿no que no ibas a estar ahí? Y entonces yo le di la vuelta y le dije, no, pero yo no soy maestra de estar frente a un grupo. Sí estuve frente a un grupo desde preescolar hasta universidad, pero dije, yo me voy por la parte más clínica, ¿no? Ahora yo no voy a ser maestra, voy a ser psicoterapeuta, ¿no? Pero amo la docencia, me gusta la docencia, me gusta reprobar a mis alumnos, lo disfruto mucho. Leer cada uno de sus ensayos, me gusta, ¿no? Entonces, nuestro inconsciente nos va llevando por los caminos,
para poder, ¿sí?, agradar a nuestros padres, para que se sientan orgullosos de nosotros, ¿sí? Y yo no voy a hacer una diferencia entre miembros de la comunidad, y lo digo con mucho respeto, porque ser miembro de la comunidad es una decisión, pero antes de eso somos seres humanos, tenemos emociones. Antes de ser miembro de la comunidad, yo tengo emociones, ¿sí? Soy un ser vivo, tengo ideas, tengo pensamientos, tengo sueños, y eso no tiene nada que ver con mi decisión, ¿sí? Y si nosotros aprendiéramos a vernos más como seres humanos, el mundo sería otra cosa, ¿sí? Hay una terapia que me gusta mucho, que es la terapia de aceptación y compromiso, y habla mucho de eso, del deber o del derecho al ser, ¿sí? Como seres humanos nos debemos a nosotros mismos, no importa de qué cultura seamos, no importa qué historia traigamos, no importa, tenemos derecho a ser nosotros mismos. Y ese trabajo se va haciendo todos los días. Todos los días tenemos que trabajar en nosotros mismos. Ir entendiendo, abrazando nuestra historia, que es sumamente importante. Aceptando nuestra historia. A veces quizás como miembros de la comunidad no tienen el reconocimiento de los padres o el apoyo de los padres. Es ir entendiendo su historia, porque también son seres humanos que sufrieron y que les instalaron cosas, que les instalaron pensamientos, costumbres, moral, ¿sí? Pero cuando uno conoce su historia, cuando uno tiene y ve a estos padres que también sufrieron y que les es muy difícil aceptar o romper esa idealización, uno va entendiendo y le va doliendo menos, porque uno ya se enfoca más en uno mismo. Por eso es bien importante este término de aceptación y resiliencia, ¿sí?, para poder llegar al derecho al ser, ¿sí? Yo soy un ser humano, mi decisión es mi decisión, pero primero soy un ser humano. ¿Y qué es el derecho al ser? Es la posibilidad de existir con verdad. Fíjense cómo lo dice. Existir con verdad. Creatividad y sin miedo. Y aquí lo puse, pero todos tenemos miedo siempre. Incluso yo ahorita me sentía así como nerviosa, ¿no? Siempre, pero siempre me pasa. Después uno se va adaptando. Pero el miedo es algo que nos ayuda y que nos da fuerza, ¿sí? Y les voy a decir por qué. Van a decir, ¿cómo, Elizabeth? Si yo tengo miedo no lo hago. Para eso sirve, para enfrentarlo. Y una vez que lo enfrentamos, tomamos fuerza. Para eso sirve. Es poder amar, nombrarse y habitarse libremente, sin esconder la belleza propia, para encajar en lo que los otros esperan, para encajar en lo que los otros esperan. Defiende la idea de que cada identidad merece un lugar digno en el mundo y que vivir con autenticidad también es una forma de resistencia. Fíjense, reconocer este derecho es aceptar que la diversidad no rompe la vida, la vuelve más humana, más amplia y más hermosa. ¿Sí? Hablar de diversidad, ¿no? Y es lo que yo les comentaba. Aceptar es aceptarnos con nuestra propia identidad. Y no tiene nada que ver con que si somos mejores o peores seres humanos, no, es aceptarnos como seres humanos, que tenemos decisiones y que buscamos nuestra propia identidad. Tiene que ver con eso. Bien, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes, no sé si me lo permitan.
¿sí? Me gustaría hacer un ejercicio con ustedes, ya casi nos quedan poquitos minutos. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Y precisamente espero que puedan hacerlo en casa. Me gustaría que ustedes tomaran ahorita una hoja y un papel y nos ayudaran a escribir lo siguiente. ¿Sí? A ver, les voy a dar un minutito para que puedan tomar su hoja y su papel. Y a ver si pueden poner ahí listo en el chat. Y al finalizar, vamos con las preguntas. ¿Listos? Ok, bien. Fíjense que van a escribir ahí. Muy, muy breve, no nos vamos a extender mucho, pero muy, muy breve. Escriban cuál es su verdad. Escriban cuál es su verdad. Si quieren escribir su historia, pueden escribir su historia. Y también van a escribir cuál es su mayor miedo. Van a poner dónde identifican el amor. ¿Cuál es el lugar digno para ustedes? ¿Son auténticos? Y una vez que lo tengan, ahorita vamos a hacer algo. Vamos a tomarnos 3 minutitos para que puedan ir escribiendo. Si alguien nos los puede compartir en el chat, sería muy, muy genial. Ojalá que alguien nos los pueda compartir, que nos lo escriba en el chat para poder leerlo. Giovanni Sánchez, mi historia está atravesada por miedo más profundo de no ser suficiente, de no encajar, de no encontrar un lugar digno donde poder ser quien realmente soy, sin máscaras y muy silencios. Sin embargo, con el tiempo he aprendido que ese miedo no define mi verdad, porque hoy puedo decir con firmeza soy auténtico. Ser auténtico no siempre ha sido fácil. Ha implicado enfrentar miradas, silencios,
silencios, dudas internas y momentos en los que sentí que debía ocultarme para ser aceptado. Pero también he sido muy valiente en un camino lleno de espinas, descubriendo el amor propio, y hoy entiendo que no es algo que deba de justificar, sino un derecho que permanece. Es mi forma de habitar el mundo, de amar, de sentir, de existir, sin renunciar a quién soy. Aunque el miedo a veces regrese, ya no tiene el mismo poder, porque ahora sé que mi valor no depende de encajar, sino de ser fiel a mí mismo, y en esa fidelidad encuentro mi mayor libertad. Wow. Giovanni, ¿verdad? Giovanni. Muchísimas gracias, Giovanni, por aportarnos muchísimo. Y te voy a decir algo, fíjate, justo ahorita que estaba escuchando, me vino a la mente algo. Entiendo que eres de la comunidad, pero, ¿sabes? No hay mucha diferencia en cómo se siente una persona que no es de la comunidad con cómo te sientes tú. Esto no tiene nada que ver con nuestra identidad, ¿sí? con lo que decidimos. Tiene que ver precisamente con nuestra historia, tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con todos esos prejuicios que nos insertaron, ¿sí? Tiene que ver con todos esos tratos que tuvimos. Entiendo que creo que para los de la comunidad ha sido un poco más fuerte, en algunos casos, no en todos, ¿sí? Pero por eso yo los invito a que no hagamos una diferencia. Somos seres humanos. No hay una diferencia entre si eres parte de la comunidad y no lo eres. Todos somos seres humanos y nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida como tú te sientes o como tú te sentiste. Y hemos tenido que enfrentar ese miedo, y hemos tenido que llamar a la aceptación y a la resiliencia. Porque todos nos hemos sentido así en algún momento. Por eso yo les decía, yo les ofrezco una disculpa, no quisiera faltar al respeto, mucho menos no. Lo que quiero es que nos metamos en la mente. Si algo les puedo compartir es que todos somos seres humanos, todos. Y no desde una forma romántica, lo han planteado muchas veces. Todos somos hermanos, ¿no? Así nos lo dicen en algunas religiones. No desde ese punto, sino que podamos mirar al otro con aceptación. ¿Sí? Si eres de un color o eres de otro color, no importa. Me caes bien, ¿no? O no me caes bien. No tiene que ver con el color. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias, me parece maravilloso. Ahora, con eso que acaban de escribir, pueden crear su propia identidad. Saquen de ahí todos esos elementos para que ustedes puedan crear su propia identidad. ¿Sí? Desde su historia, desde su verdad, desde su miedo, desde su poder del amor, desde la belleza. ¿Sí? Saquen su identidad. ¿Cómo se identifican ustedes? Abracen su historia. Vayan a lo más profundo de ustedes y abracen su historia. Muchas veces, y la mayoría de las veces, es una historia dolorosa, y lo sé. ¿Sí? Pero tiene que ver con cómo vemos el mundo, no con cómo somos, ¿sí? Sino con cómo vemos el mundo. Bien, pues vámonos al momento de las preguntas. La pregunta de Giovanni Rodríguez Sánchez. Felicidades, maestra, por su maravillosa ponencia. Gracias. Y por abrir estos espacios de reflexión, aprendizaje y crecimiento personal. Soy un hombre transexual que me siento orgulloso de vivir con mi identidad y autenticidad. Mi camino me ha permitido comprender la importancia de la aceptación y la resiliencia y el derecho de cada persona a ser quien es realmente.
Mi pregunta es, ¿qué herramientas psicológicas y emocionales recomiendan para las personas trans podamos fortalecer nuestra autoestima y bienestar emocional frente a los desafíos, prejuicios o formas de discriminación que aún persisten en la nueva sociedad? Porque, ¿qué herramienta? Cualquiera que sea psicoterapia. ¿Sí? Yo de formación tengo la formación en psicoanálisis. Yo te podría decir, ve a psicoanálisis, pero cualquiera que te ayude. Tenemos cognitivo-conductual, humanista, gestal, las de tercera generación, de aceptación y compromiso, MDR, ¿no? Hay muchísimas herramientas. Yo les digo siempre cuando alguien llega al consultorio, les digo, la psicoterapia es como los zapatos. Hay zapatos que te quedan, aunque quieras y te gusten mucho, hay zapatos que te quedan y hay zapatos que no te quedan. Y no por eso no vas a obtener el apoyo terapéutico. Entonces, la herramienta que a ti te suene, ejemplo, quizás puedas ir al psicoanálisis y digas, Elizabeth, esto no es para mí, muy válido, ¿sí? O vayas a cognitivo-conductual y no, como que no. Puedes investigar cuál es cómo se lleva a cabo cada una, cuáles son sus pasos, ¿no? Qué te proponen, cómo se realizan, y la que más te suene, ¿sí? La que más te suene, eso es lo que yo te podría recomendar. Recomendarte una sería como imponer algo que no, o sea, no a todos nos queda la misma psicoterapia. Eso podría recomendarles. Ana María García Falcón, felicidades maestra por su experiencia, ponencia y por compartir este espacio tan enriquecedor de reflexión y aprendizaje. Actualmente me encuentro en un proceso de exploración, búsqueda de mi orientación sexual. Aún estoy descubriendo si me identifico como bisexual, lesbiana o pansexual. He aprendido que este camino puede generar emociones, dudas y también oportunidades de crecimiento personal. Mi pregunta es cómo podemos vivir de manera saludable, sin presión al proceso de descubrir nuestra orientación sexual, evitando la necesidad de encajar rápidamente en una etiqueta y permitiéndonos escuchar con honestidad lo que sentimos y lo que necesitamos. Híjole, qué pregunta tan bonita. Oh, ¿cómo podemos? Es que vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llevar una vida saludable? Es una decisión y es un trabajo de todos los días. Llevar una vida saludable en todas sus esferas es mucho trabajo, ¿sí? Pero no es imposible. Yo podría recomendar, y ahí sí les podría recomendar algo. Hagan meditación, mindfulness. Primero, reconózcanse. Primero hay que reconocernos como seres humanos, que no somos perfectos, ¿sí? Que tenemos una historia que nos ha ido guiando a través de los años. No somos perfectos. Entonces, una vez que nosotros nos empezamos a reconocer, empezamos a trabajar con nuestro interior, lo que sí les podría recomendar es el mindfulness. Ayuda muchísimo, pero sobre todo nos ayuda a detenernos un poco. Mindfulness no solo es una técnica de relajación. Mindfulness nos ayuda a vivir diariamente. ¿Sí? Es un estilo de vida. Estar conscientes de qué estamos haciendo en este momento. Estar conscientes de qué es lo que comemos, qué es lo que introducimos a nuestro cuerpo, de cuáles son nuestros pensamientos, qué es lo que le damos a nuestra mente, cómo la nutrimos, cómo nutrimos nuestra mente, cómo nutrimos nuestro cuerpo, cómo le ayudamos a descargar nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, mindfulness no solo es una herramienta de meditación, es un estilo de vida. Y yo les invito de verdad que si quieren hacer algo más profundo y en este momento no se sienten
con esa necesidad de ir a un apoyo terapéutico, hagan mindfulness, les va a ayudar muchísimo. Eso es lo que yo podría recomendarles. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos otro del maestro Lalo Rodríguez. Felicidades maestra por su excelente ponencia. Soy médico psiquiatra y padre de un hijo transexual. Lo amo con todo mi corazón y me siento profundamente orgulloso de él y de formar parte de una comunidad. Creo que ya la escuché. ¿Esas serían todas? Sí, esas serían todas. Bien, ¿seguras todas? Agradecemos profundamente a la psicóloga Daniela Sapinte Pérez No, Ramírez. Sapinte es Elizabeth. Elizabeth, perdóneme, por compartir sus conocimientos y experiencias de la ponencia Abrazando nuestra historia desde la psicoterapia, resiliencia y aceptación del derecho a ser. Gracias por promover la reflexión sobre la importancia de reconocer nuestra historia personal, fortalecer la resiliencia y fomentar la aceptación y defender el derecho de cada persona a vivir autenticidad y dignidad. Su valiosa participación contribuye a la construcción de espacios más empáticos, inclusivos y respetuosos de la diversidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme.